En 1995, una película extraña apareció en los cines. Oscura, caótica, confusa. Un hombre del futuro viajaba al pasado para detener un virus que acabaría con casi toda la humanidad. En ese momento parecía ciencia ficción paranoica. Pero 25 años después, el mundo entero vivió algo demasiado parecido. 12 Monkeys, dirigida por Terry Gilliam, no fue solo una película de viajes en el tiempo. Fue una pesadilla filosófica sobre destino, memoria, y sobre lo imposible que es cambiar lo que ya ocurrió. Durante su rodaje ocurrieron cosas absurdas y peligrosas. Un director que detuvo la producción durante horas por un hámster. Un actor que casi pierde la vista por lentes especiales. Una demanda judicial que prohibió temporalmente la película. Y un final tan oscuro que el estudio intentó cambiarlo desesperadamente. Pero Gilliam se negó, porque el verdadero mensaje de la película era brutal. Algunas tragedias no pueden evitarse. Y el final alternativo que Hollywood quiso borrar habría cambiado todo. Hoy vamos a descubrir los secretos más impactantes detrás de 12 monos y cómo una historia de 1995 terminó pareciendo un aviso del futuro. Número 10. El Bruce Willis que tenía prohibido ser Bruce Willis. Cuando Bruce Willis aceptó protagonizar la película, venía de ser la mayor estrella de acción del planeta. Die Hard lo había convertido en sinónimo de héroe carismático. Pero Terry Gilliam no quería eso. De hecho, él estaba aterrado de que Willis trajera esa actitud al personaje. Así que creó una lista secreta llamada Willisms. Era una lista de gestos que Willis tenía estrictamente prohibidos. La sonrisa irónica, las cejas levantadas, las bromas improvisadas. Nada de carisma. Gilliam quería que James Cole pareciera roto, confundido, mentalmente inestable. Willis tuvo que reprimir todo lo que lo había hecho famoso. El resultado fue una de las actuaciones más vulnerables de su carrera. No un héroe, y un hombre perdido en el tiempo. Número 9. Brad Pitt dejó de fumar para volverse loco. Antes de Brad Pitt, Hollywood lo veía como el típico galán, guapo, romántico, seguro. Pero Jeffrey Goins cambió eso para siempre. Para construir el personaje, Pitt trabajó semanas con un entrenador vocal para desarrollar su estilo frenético de hablar. Pero hizo algo más, algo mucho más extremo. Dejó de fumar de golpe justo antes del rodaje. Era un fumador empedernido. Fue la abstinencia de nicotina lo volvió ansioso, hiperactivo y nervioso. Exactamente como el personaje. Ese nerviosismo constante que vemos en pantalla no era solo actuación, era química cerebral real. La interpretación le dio a Pitt su primera nominación al Oscar y cambió la forma en que Hollywood lo veía. A veces el sufrimiento real se convierte en arte. Número 8. El hámster que detuvo una producción entera. Terry Gilliam tiene fama de obsesivo, pero esta historia se volvió legendaria. Durante una escena ambientada en el futuro subterráneo, había un hámster en una jaula en el fondo del plano. Gilliam notó algo. El hámster no estaba haciendo nada y decidió que eso arruinaba la escena. Durante horas intentó hacerlo correr en la rueda. Le pusieron comida, movieron la jaula, hicieron ruidos. El equipo entero esperaba. Horas, todo por un hámster. El equipo terminó bautizando ese tipo de obsesión con un nombre: The Hamster Factor. Años después, un documental sobre el rodaje recibió exactamente ese título, porque con Gilliam, hasta el detalle más pequeño puede detener el universo. Número 7. Bruce Willis apostó su sueldo y ganó mucho más. Para mediados de los 90, Bruce Willis era una superestrella. Sus películas ganaban cientos de millones. Normalmente cobraba salarios gigantescos por adelantado. Pero 12 monos era un proyecto extraño, oscuro, filosófico, y dirigido por un cineasta famoso por discutir con los estudios, Terry Gilliam. El presupuesto era de apenas $29 millones, pequeño para una estrella como Willis. Así que tomó una decisión arriesgada. Aceptó trabajar por salario mínimo del sindicato de actores.
pero pidió algo a cambio, un porcentaje de las ganancias de la película. Fue una apuesta, una muy buena apuesta. La película terminó recaudando más de 168 millones de dólares en todo el mundo, y Willis ganó mucho más dinero del que habría recibido con un sueldo normal. Y además, consiguió algo todavía más valioso, una de las actuaciones más respetadas de su carrera. A veces apostar por un proyecto extraño termina siendo la decisión más inteligente. Número 6. La demanda que prohibió temporalmente la película. Poco después del estreno, ocurrió algo insólito. Un artista llamado Lebeus Woods presentó una demanda contra el estudio. Su acusación era muy específica. Sobre la famosa silla de interrogatorio futurista, esa máquina vertical que sostiene al personaje de Bruce Willis en el aire, era prácticamente idéntica a uno de sus diseños arquitectónicos. Un dibujo de 1987 llamado Neo Mechanical Tower, Upper Chamber. Cuando compararon ambas imágenes lado a lado, la similitud era difícil de ignorar. La corte estuvo de acuerdo. Durante un breve periodo, la película no pudo proyectarse en algunos territorios hasta que se alcanzó un acuerdo económico. Sí, para una película de ciencia ficción, fue casi retirada de los cines por culpa de una silla. Es uno de los casos más raros de propiedad intelectual en la historia del cine. Número 5. Las locaciones eran tan peligrosas que el equipo usaba cascos. Muchas películas construyen futuros distópicos en estudios cómodos. Terry Gilliam hizo lo contrario. Quería decadencia real. Así que filmó en lugares abandonados de verdad. Uno de ellos fue la Eastern State Penitentiary, a una prisión histórica en Filadelfia. Otro fue la central eléctrica abandonada Richmond Power Station. Los edificios estaban en condiciones tan malas que partes del techo literalmente se caían. Yeso, polvo, fragmentos de concreto. Entre tomas, el equipo debía usar cascos de seguridad. El frío, la humedad y el deterioro eran reales. Pero eso era exactamente lo que Gilliam buscaba. No quería un futuro limpio. Quería un mundo que pareciera haber sobrevivido a un colapso total. Y en pantalla funciona. Cada pared oxidada, cada rincón húmedo, cada espacio vacío se siente auténtico, porque lo era. Número 4. Todo comenzó con una película hecha de fotografías. Aunque muchos creen que 12 monos es una historia completamente original, en realidad nace de una obra mucho más extraña. La película está inspirada en La Jetée, un cortometraje francés dirigido por Chris Marker. Y aquí está lo increíble. La película original no está filmada como una película normal. Está compuesta casi completamente por fotografías fijas en blanco y negro, imágenes estáticas, una narración en voz en off y una historia de viajes en el tiempo. Eso es todo. Y aún así, se convirtió en una de las obras de ciencia ficción más influyentes de la historia. La trama central es prácticamente la misma. Un hombre traumatizado por un recuerdo infantil en un aeropuerto. Experimentos de viaje temporal después de una catástrofe mundial. Y un destino que no puede cambiarse. Pero Terry Gilliam tomó una decisión curiosa. Después de aceptar dirigir la película, se negó a volver a ver La Jetée. No quería copiar su estilo visual. Quería capturar el espíritu de la historia sin convertirse en una simple versión moderna. El resultado fue lo opuesto a la película original, donde La Jetée es minimalista y silenciosa. 12 monos es caótica, sucia y frenética. Dos formas completamente distintas de contar exactamente la misma tragedia. Número 3. La película que terminó prediciendo una pandemia real. Cuando la película se estrenó en 1995, su premisa parecía exagerada. Un virus creado por el hombre que escapa al mundo y mata a la mayor parte de la humanidad. Las ciudades quedan vacías. Los sobrevivientes viven bajo tierra. Los científicos intentan desesperadamente encontrar una cura. Para la mayoría del público de los 90, eso era pura ciencia ficción. Algo demasiado extremo para suceder realmente. Luego llegó COVID-19. En 2020, durante las cuarentenas globales, millones de personas redescubrieron la película.
y de repente las escenas parecían inquietantemente familiares. Calles vacías, mascarillas, científicos intentando entender un virus nuevo, gobiernos imponiendo restricciones. La película comenzó a viralizarse otra vez en plataformas de streaming, no porque fuera nueva, sino porque se sentía demasiado cercana a la realidad. Lo que antes parecía una distopía exagerada, se convirtió en algo que el mundo entero había experimentado. A veces la ciencia ficción no intenta predecir el futuro, solo observa el presente con suficiente atención. Y en el caso de 12 monos, esa observación terminó siendo escalofriantemente precisa. Número 2. El secreto del aeropuerto para esconder el final. El final de 12 Monkeys se filmó en el aeropuerto Baltimore/Washington International Airport. Pero el equipo tenía un problema enorme. Si la gente en el aeropuerto se enteraba de lo que estaban filmando, el giro final de la historia podría filtrarse, y ese giro lo cambia todo. Así que el equipo inventó una mentira bastante simple. Le dijeron a los empleados del aeropuerto y a los curiosos que estaban filmando un comercial de viajes. Nada de ciencia ficción, nada de viajes en el tiempo, nada de asesinatos dramáticos, solo un anuncio. Y incluso el niño que interpreta al pequeño James Cole no sabía realmente qué estaba ocurriendo en la escena. El director simplemente le dijo que mirara con miedo y confusión. El actor no entendió que su personaje estaba presenciando la muerte de su versión adulta. No lo supo hasta que vio la película terminada, y esa ignorancia real hizo que la expresión en su rostro fuera completamente auténtica. Una decisión cruel, pero también brillante. Número 1. El final alternativo que el estudio quiso cambiar. Cuando los ejecutivos de Universal Pictures vieron el primer corte de la película, no estaban nada contentos. El final era demasiado oscuro. James Cole muere. El virus sigue liberado. El ciclo del tiempo se cierra. Nada cambia. Para un estudio que esperaba un thriller de acción con Bruce Willis, eso era un problema. Querían algo más optimista. Presionaron a Terry Gilliam para modificar el final. La sugerencia principal era simple. Cole debía sobrevivir, o al menos dejar abierta la posibilidad de salvar al mundo. Querían una escena donde los científicos del futuro encontraran una cura, o donde el ciclo pudiera romperse, un final con esperanza. Gilliam se negó completamente. Había peleado una batalla brutal con el estudio años antes por el final de Brasil, y no estaba dispuesto a repetir la historia. Para él, el mensaje de la película era claro: el destino no puede cambiarse. James Cole siempre estuvo destinado a ver su propia muerte. Ese recuerdo infantil que lo obsesiona no es un misterio, es un bucle, un momento que ya ocurrió y siempre ocurrirá. El estudio no logró cambiar el final, pero sí cambió algo más. Promocionaron la película como si fuera un thriller de acción convencional. En realidad era algo mucho más perturbador, una tragedia sobre el tiempo, la memoria y la inevitabilidad del destino. 30 años después, 12 monos sigue siendo una de las películas de ciencia ficción más inquietantes jamás hechas. No por sus efectos, no por sus viajes en el tiempo, sino por su idea central, que algunos eventos no pueden evitarse. James Cole pasó toda la película intentando cambiar el pasado. Pero el recuerdo que lo persigue desde niño siempre fue el mismo: su propia muerte. Una historia atrapada en un círculo perfecto. Tal vez esa es la razón por la que la película sigue obsesionando a nuevas generaciones. Porque plantea una pregunta imposible. ¿Estamos realmente cambiando el futuro? ¿O simplemente estamos caminando hacia algo que ya ocurrió? Y si ese momento ya existe, tal vez, como James Cole, solo estamos recordándolo. Hay algo más que hace que 12 monos sea todavía más inquietante cuando la vuelves a ver. Y tiene que ver con el propio recuerdo de James Cole. Durante toda la película, Cole está obsesionado con una imagen de su infancia en un aeropuerto. Un hombre corriendo, un disparo, o una mujer gritando. Ese recuerdo es lo que lo persigue toda su vida, lo que él cree que es un misterio del pasado.
Pero cuando llegamos al final de 12 monos, entendemos algo perturbador. Ese recuerdo nunca fue un misterio. Fue un momento que ya estaba cerrado. Un bucle perfecto. El niño que observa la escena en el aeropuerto no está viendo un crimen cualquiera. Está viendo su propio futuro. Y lo más inquietante de todo es que el recuerdo siempre fue exactamente igual. Nada cambia. Nada se altera. Porque en el universo de la película, el tiempo no es algo que puedas reescribir. Es algo que ya ocurrió. Cada vez que vuelves a ver la película, sabes lo que va a pasar. Pero aún así, sigues esperando que algo cambie. Y esa sensación es exactamente lo que siente James Cole durante toda la historia.